¿Se escucha bien así? Pues muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a Otura, los que no los conozcáis también, a mi Granada. Vuelvo a mi Granada, como decía Miguel Río. Bueno, qué decir, daros las gracias por estar aquí, a vosotros sobre todo, y mi más sincera enhorabuena a esta gente, a estos 5 amigos, esta gente que estaba aquí del grupo Hécate. ¿Qué decir de ellos? Que han puesto toda su ilusión en esto, que han puesto toda el corazón en hacer todo esto, y que hayan contado conmigo, pues para mí es un honor, y con toda esta gente que habéis visto en este cartelazo, de gente que va a compartir con todos vosotros durante 2 días su experiencia, todo lo que ha estudiado, todo lo que ha vivido en el tema de la parapsicología, que engloba mucho más que lo que cada uno tenemos en nuestra mente de lo que es la parapsicología, ¿no? Para mí es un honor estar aquí sentado con 2 compañeros míos también, 3 compañeros que están ahí grandes, como Jonathan, Dani y Antonio. Yo soy una persona que he estado ahí sentado desde que era muy pequeño. O sea, yo desde siempre iba con mi familia, con mis padres, y yo iba con un niño pequeño, que era yo, que estaba ahí sentado con 3, 4, 5 años. Y he vivido todas estas charlas y he vivido todo esto como todos vosotros que estáis ahora mismo ahí. Y sobre todo he vivido sin la palabra miedo. El miedo es una palabra que hoy repetiré mucho y haré mucho hincapié en esa palabra miedo, que está muy vinculada a todo lo que vamos a hablar hoy aquí de parapsicología, hoy y mañana. Una de las cosas que yo siempre digo al principio, ahí tenemos una puerta por donde hemos entrado todos. Lo que sí queremos en estas 2 jornadas, en estos 2 días, es que antes de entrar en esa puerta, al cruzar ese umbral, reseteemos la cabeza, ¿no? O sea, hagamos un formateo sobre todo lo que creemos que es la parapsicología, sobre todo lo que creemos que hemos visto en televisión que es la parapsicología, ¿no? O lo que es un vidente, o lo que es un sensitivo, lo que es todo lo que conlleva es el tema de la parapsicología, ¿no? Yo creo que es mucho más. Yo creo que, bueno, yo reivindico que todas las personas que estén hoy y mañana deberían tener un certificado, porque yo creo que vamos a resumir en 2 días todo lo que conlleva la parapsicología y este mundo de lo misterioso, ¿no? Haremos un recorrido por el espiritismo, por esos orígenes. Haremos un recorrido por lo que es la parapsicología, la ufología, la mediunidad, lo que son esas personas que en teoría veremos que todos somos sensitivos. El tema de la transcomunicación instrumental, esos resultados que quedan recogidos en un magnetofón, con el grandísimo Pedro Morós también, esas experiencias cercanas a la muerte, o sea, ese testimonio real de unas personas que han estado ahí, se han asomado a esa puerta y han vuelto y nos dicen lo que ha sucedido, cómo es ese otro lado, entre comillas, y qué mejor que con Miguel Ángel Pertieta, que también está aquí con nosotros. O sea, vamos a juntarnos todos para ofreceros todo lo que es la parapsicología. Esa vida después de la muerte, ¿no? La muerte también es una palabra que repetiremos mucho, que es esa puerta, ¿no? Como ese entre este lado y el otro lado, ¿no? Con Manuel Estrada, que nos hará hoy una ponencia también sobre esa vida después de la muerte, esa visión tan particular que él tiene también. Bueno, y todo eso recogido por un grupo de amigos también que se unen con este fin en común y salen a esos sitios, a esos lugares, para hacer esas experimentaciones, para hacer esas investigaciones con el grupo de Costa Insólita, con el grupo Hécate. Veréis cómo son esos resultados, por cierto, cuando se sale a hacer una investigación, ¿no? Cómo se debe hacer una investigación de campo. Por lo tanto, señores, tenemos en 2 días, muy resumido, 1 hora cada uno tenemos, pero yo creo que el que salga de aquí el domingo a última hora, esperemos, y es la idea nuestra, con una idea totalmente nueva de lo que es la parapsicología, de lo que es este mundo, de lo inexplicable. Sobre todo dejaremos caer todos los conceptos, todas estas cosas, y como decimos, cuando salgáis por aquella puerta el domingo a última hora, que tengáis un concepto nuevo, ¿no? Que digáis, pues yo creía que era esto y realmente me estoy dando cuenta de que no, que va mucho más allá, o efectivamente es lo que yo pensaba, que también puede ser, y sobre todo es eso, no implantamos nada, esto no es cátedra, desgraciadamente no hay nada escrito, solamente la experiencia de cada persona de lo que estamos aquí, pero yo creo que es sin duda el mejor documento y el mejor libro que pueda haber, ¿no? Esa experiencia de cada uno que hemos vivido en esto, ¿no? Pues principalmente, como he dicho, yo he vivido desde muy pequeño, ahí sentado con mis padres, he asistido a conferencias, a charlas, en mi casa siempre ha habido libros de Jiménez del Oso, de Germán de Argumosa, de documentales, se han hecho sesiones de espiritismo en mi casa, yo pequeñito, allí sentado, jugando con ellos. Yo, he vivido todo esto en primera persona, por lo tanto, yo he vivido sin ese miedo, para mí lo he vivido todo muy normal.
todo muy en plan investigación, darle un poco, responder a esa pregunta que nos hacemos todos, ¿no? Que puede estar vinculado o no. Hoy veremos que no tiene por qué, tenemos que morir para poder estar en otro sitio, para poder vivir estas experiencias, ¿no? Que eso es también lo bonito. Y me ha llevado, pues, a través de toda mi trayectoria, pues a compartir, lo han dicho ellos perfectamente, ¿no? Compartir todo lo que hemos vivido, todas las experiencias, y me ha llevado, pues, a cumplir uno de los grandes sueños, que es compartirlo todo esto con un grupo de personas, de amigos. Yo soy de aquí, de Granada, yo soy granaíno, pero llevo viviendo en Nerja durante 6 años por temas de trabajo, y allí pues realicé un taller vinculado al ayuntamiento. Por lo tanto también aquí, por cierto, se me ha olvidado felicitar y dar la enhorabuena al Ayuntamiento de la Villa de Otura, sobre todo por ofrecer sus instalaciones a todos estos temas. Para mí es importantísimo que realmente físicamente hayan abierto esa puerta para ofrecer a todos vosotros todos estos temas, ¿no? Para mí es muy importante. Me da la sensación de que está la mente abierta, de que todavía hay gente con la expectativa de aprender algo más y no cerrar de cal y canto esas puertas diciendo aquí hay gente que habla de fantasmas y de muertos, aquí no, o en mi sitio no, o en mi lugar o en mi ayuntamiento no, ¿no? Pues como esto pasó en Nerja, llegué, se me abrieron las puertas de los talleres municipales, presenté el proyecto y la concejala Gemma, que siempre le tengo que agradecer muchísimo, y gracias a ella pues estamos aquí también todos los compañeros de Nerja juntos. De hecho, le sorprendió un taller de parapsicología en el ayuntamiento. Eso, pero le presenté el dossier y todo, y dice, mira, me parece fabuloso. Hicimos una rueda de prensa en exclusiva para presentar el taller de parapsicología, y hoy llevamos 3 años y medio, y hemos ascendido un escaloncito más, y ya somos asociación, por fin, Asociación de Parapsicología Nerja, Investigación y Divulgación. Y a raíz de ahí también pues hemos conocido a otro gran amigo, Antonio Pastor, que ha querido contar con nosotros para su proyecto también de TCI España, que lo tenemos aquí, Sociedad Nacional de Parapsicología, TCI. Un honor para nosotros, para Dani y para mí, ser los vicepresidentes de esa asociación también, que está abierta para todos. Tal cual lo que hacemos aquí es lo que hacemos cuando nos reunimos, compartir todo esto, ¿no? Que para mí es principal. Por lo tanto, son caminos, son trayectorias, escaloncitos que vamos subiendo, cuando se hacen las cosas bien hechas. Y cuando ves que lo haces con el corazón, que no sacar para nada a cambio, ni que decir que todos los que estamos aquí no estamos cobrando absolutamente nada, todas las personas que pasarán por aquí, estamos de una manera altruista totalmente para colaborar y para compartir todas nuestras experiencias, eso que quede muy claro también. Y por supuesto, cuando se llama a los grandes, para mí son grandes maestros, no les gusta que les llamemos maestros, pero para mí sí, para mí un maestro es una persona que me aporta algo que yo no conozco, por ejemplo, a través de su experiencia y de su trayectoria, como son Miguel Ángel Pertierra, como son Manuel Estrada, Pedro Amorós, que los llaman enseguida y dicen dónde hay que estar, a qué hora, que enseguida contéis conmigo, ¿no? Tanto en el programa de radio, que también estamos en Nerja, por supuesto, en la orilla del misterio, otro escaloncito más. La radio de Nerja nos ha abierto esa puertecita también para compartir, y lo mismo, cuando llaman y quieren entrar en el programa, pues vamos, ese es el fin de esto, ¿no? Compartirlo y verlo tan fácil y tan llanamente, ¿no? Pues un poco he explicado quién soy un poquito y dónde estamos y cuál es mi objetivo. Pues yo siempre he luchado por, sobre todo, saber y dar a conocer qué es la parapsicología, sobre todo, ¿no? Pues si ahora mismo yo preguntara a algunos de los que estáis aquí, la primera imagen o el primer concepto que nos aparece en la mente cuando hablamos de parapsicología, ¿qué es, no? Pues enseguida ya vemos al típico hombre sentado con la túnica echando las cartas, o la niña del exorcista con la cabeza dando vueltas, o una ouija que está matando a gente sin parar, ¿no? Pues, o los cazafantasmas también, estos que van por las casas, ¿no? Por ejemplo, desgraciadamente eso es lo que realmente la parapsicología es lo que se nos viene a la cabeza, ese concepto, ¿no? Pues mi lucha siempre es, a través de estas conferencias, a través de charlas, de la radio, de donde sea, transmitir un poquito qué es la parapsicología, ¿no? Pues, para empezar, no puedo hoy pasar un poquito más rápido sobre los comienzos de la parapsicología, puesto que mañana tendría grandísimo Enrique Muñoz y Teo, que van a hablar sobre, ellos son espíritas, y van a hablar sobre ese espiritismo, esa doctrina que fue la que comenzaría con todo esto, ¿no? Entonces yo un poco voy a poneros en situación. Antes de nada, siempre hablar que la muerte siempre ha estado presente en el ser humano. De hecho, había civilizaciones y culturas que se preparaban para dar ese paso. Para ellos no era para nada el final. Al contrario, no hablemos de las civilizaciones egipcias, por ejemplo, ¿no? Que es que se enterraban con sus pertenencias, puesto que luego pensaban que iban a utilizarlas en el otro lado, ¿no?
Por lo tanto, el tema de la muerte está muy vinculado siempre con todos nosotros, con el ser humano, como un paso a otra realidad, a otra dimensión, a otro lugar, ¿no? La vida no acaba simplemente cuando uno cierra los ojos y lo meten en un ataúd y lo meten en un nicho, ¿no? Y lo tapan con una lápida, ¿no? Para nada. Al final de la ponencia, de la charla, yo no doy ponencia, yo doy charlita, yo digo lo que yo pienso también de mi manera de hablar y de ser. Pues principalmente diré una frase que yo creo que es el resumen de todo lo que estamos viendo hoy aquí, ¿no? Y para empezar simplemente nos podemos remontar a finales del año 1800, cuando una familia en una casa a las afueras, en un campo, empezó a sufrir golpes, manifestaciones de algo que no entendía. Imaginaros en esas fechas, en un lugar donde no hay televisión, no hay medios de comunicación apenas, y empiezan a sufrir unas experiencias, unos fenómenos que ellos no entendían para nada. Imaginaros una familia de un padre, una madre y 3 hijas que empiezan a escuchar ruidos, sombras, presencia y sobre todo golpes. De hecho, el padre se va y compra una escopeta porque piensa que allí entra alguien en su casa por la noche y el miedo les hace dormir todos juntos en el salón porque no sabían lo que estaba pasando, ¿no? Pero sin embargo las 2 chicas, las dos hermanas más jóvenes, se arman de valor e intentan decir, bueno, aquí está pasando algo, vamos a ver qué es lo que está pasando, vamos a intentar comunicarnos o un poco salir de dudas con eso que está aquí en nuestra casa y que nos vemos y que nos sentimos, ¿no? Pues podemos hablar que este sería la primera comunicación con ese otro lado, ¿no? A través de golpes, con la tiptología. Exactamente empezarían a decir, vale, tú te comunicas a través de golpes en la pared o en una mesa, por ejemplo, pues vamos a entrar a una conversación, vamos a hacer un código. Un golpe sería sí, 2 golpes sería no. ¿Eres un demonio, por ejemplo? Dijeron que no, exactamente. ¿Eres una persona? Sí. ¿Has fallecido ya? ¿Estás con nosotros? Sí. Y a través de esa comunicación, con esa gran frase con la que empezaría este gran contacto con otro lado, esa frase mítica de ¿hay alguien ahí? ¿No? Por ejemplo, que ya no nos cagamos y ya no hay alguien ahí, como diciendo, en las películas de terror típico hay un fenómeno en el sótano, al sótano de cabeza que vamos, ¿no? Y todos, no, pero ¿por qué va al sótano si sabe que allí te va a pasar algo, ¿no? Pues el investigador lo que tiene que hacer es eso, ¿no? Enfrentarse a ese miedo. No hay miedo, hay ganas de descubrirlo. El miedo sobre todo es el miedo a lo desconocido. Por eso cuando terminemos el domingo, al final del día, yo creo que ese miedo un poco se nos haya quitado y entendamos todo esto de lo más claro. Y efectivamente, a través de esta comunicación, vieron que era una persona que había fallecido, que había sido asesinada, y de hecho estaba en el lugar, en esa casa, en el jardín de la casa, decía que la habían enterrado. Efectivamente, lo comprobaron y era una persona que había sido asesinada en ese lugar. Ya todos diréis, sí, ese es el caso de la hermana Ford. A mí me da igual que sea la hermana Ford, me da igual, ¿no? Es un caso, un punto de partida donde se empezó a explicar o a suceder algo y a investigar algo que no se conocía, ¿no? Pues en estos finales de 1800 se empezó a divulgar todo esto voy a pasar un poquito rápido porque, como ya digo, mañana se va a hablar de espiritismo exclusivamente para saber exactamente lo que era. Y empezaron a realizarse sesiones, reuniones de toda la clase social, de toda índole, para intentar contactar con ese otro lado, ¿no? Con esa otra dimensión, con ese otro lugar, con personas fallecidas, con personas... no se sabía exactamente para qué, ¿no? Y como siempre en la historia destacan personas que dejan su huella por esa investigación, ¿no? Por ese afán de descubrir y de compartirlo todo, ¿no? Aquí no podemos dejar pasar para nada la figura de Allan Kardec. Allan Kardec fue una persona, un pedagogo y escritor que le llamó esto muchísimo la atención y fue visitando todas estas sesiones que se hacían por la época, lo que hablaban, que decían mesas parlantes. Decía, hay una sesión de mesas parlantes y él quiso ver si era fraude, si de verdad se contactaba. Y realmente llegó a recoger muchísimos casos a través de toda su trayectoria y efectivamente veía que allí había una comunicación, con alguien o personas que ya no estaban en ese mundo real y que daban información sobre los ponentes, sobre esas personas que estaban haciendo esas sesiones. Es lo que le llamó muchísimo la atención. Pero lo que más le llamó la atención, sin duda, fue ese tema de cómo se podía estar tratando con alguien que no estaba allí físicamente, ¿no? Cómo se producía esa comunicación. Para mí uno de los libros clave también es el libro de los espíritus,
de Allan Kardec, una de las bases para poder empezar a conocer todo esto, ¿no? Pero sobre todo se dio cuenta de algo que le llamaba mucho la atención, y es que siempre en esas sesiones había una persona que es la que llevaba lo que es el peso de esa comunicación. Servía como medio de comunicación, el medium, ¿no? Se le llamó medium. Luego también yo voy a hablar súper rápido de lo que es un medium, porque mañana tendremos a Jonathan Sánchez, que es medium sensitivo, compañero nuestro también, que os puede explicar de primera mano cómo es el día a día de un medium, de una persona sensitiva, de una persona con percepción extrasensorial, que ahora veremos exactamente lo que es. Y sobre todo se dio cuenta de eso, de que había una persona que servía de medio de comunicación, de puente entre este lado y el otro lado, ¿no? Y sin duda alguna llegó a escribir su libro, el libro de los mediums, de esas personas que entraban en un estado alterado de conciencia y llevaban el peso de esa comunicación. Incluso intercambiaban esas palabras como si fueran esa persona que había entrado en ellos para dar esa comunicación. Era como un nivel más de esas sesiones normalmente espíritas, como comentará mañana Enrique, que se realizaban en la época, ¿no? Medium, tipos de medium. También se dio cuenta que no todos los medium tenían la misma manera de poder comunicarse, ¿no? Para tipos de medium podemos hablar primero de los psicógrafos. Los psicógrafos son los que llamamos normalmente escritura automática. Es decir, normalmente estamos sentados, cogemos un bolígrafo, un lápiz, un folio en blanco, nos concentramos o nos relajamos y la mano automáticamente empieza a recibir mensajes. Y esos mensajes supuestamente son de esos seres, yo diré seres, entidades, energías, personas, almas, podemos llamarlo como sea, ¿no? Yo siempre diré el otro lado o esos seres del otro lado, ¿no? Como veremos a lo largo de estas 2 jornadas, cada uno le puede decir un concepto más en particular, ¿no? Luego también estaban los medium auditivos, son aquellos que escuchan esos mensajes y los transmiten. Estarían los medium videntes. Aquí ya enseguida nos viene a la cabeza lo que he dicho, ¿no? El Paco Porra, el hombre este que se pone las gafas oscuras para incluso poder comunicarse. Vamos, pues la persona vidente es ese medium que los puede ver. Puedes ver un haz de luz, puedes ver una sombra, puedes ver una silueta, puedes verlo físicamente y reciben esas señales y nos las transmiten, ¿no? Luego estarían un poquito máximo, aumentando el nivel, estarían los medium parlantes. Los medium parlantes son los que a través de sus cuerdas vocales transmiten esos mensajes. Ellos no son conscientes exactamente, mañana lo explicará sobre todo Jonathan, cómo es ese medium cuando está en ese trance, en ese estado alterado de conciencia, exactamente qué es lo que sienten. Normalmente es como si estuvieran dormidos, luego no se acuerdan absolutamente de nada de lo que dicen, ¿no? Luego estaría el medium sonámbulo, el máximo nivel, o medium de incorporación. El medium de incorporación es ese ser sensitivo que abandona momentáneamente su cuerpo y su entidad para que ese ser entre y realmente se comunique a través de él. Los gestos, el acento, el gesto que pueda tener, esa mirada. Yo he presenciado a través de una compañera nuestra, también una medium de incorporación, he presenciado cómo ha sufrido esa incorporación y realmente yo he visto a esos 2 compañeros mirarse y decirme, Juanma, yo realmente he visto a mi padre a través de los ojos de ella, totalmente emocionado, he visto a mi padre, he hablado con él y te puedo decir que lo he abrazado, o sea, he abrazado físicamente a mi padre a través de este medium de incorporación, ¿no? Estos serían los medios más, como decía, el de más nivel, ¿no? Máximo. Y luego por supuesto también están los medium físicos. Esto tiene mucha relación con las casas encantadas, porque los medium físicos son esas personas que están muy relacionados con el tema de lo que es la parapsicología, como veremos ahora, ¿no? Los medium físicos son los que inconscientemente a través de ellos se pueden mover los objetos. Pueden mover un vaso, una silla, un cuadro puede caerse y son inconscientemente. Es decir, no, la casa está encantada. No, vamos a preguntarnos quién es posiblemente el que está ocasionando inconscientemente que esos objetos se muevan, ¿no? Como luego veremos. Eso simplemente serían las formas de medium, lo que son los tipos de medium, como he dicho, para que por encima, yo digo que mañana Jonathan podrá tenerlo un poquito más, podéis tenerlo físicamente, incluso creo que podrá haber alguna experiencia con él bastante bonita, porque ya lo digo, mañana veréis que Jonathan es
No os esperéis el medium o el vidente con la sotana, con la rama, para nada, no son personas como todos nosotros que tienen ese don. Para mí es un don, para otros es una carga muy pesada, y esa sensibilidad que, como veremos mañana con él, todos somos sensitivos, todos. Además, ahora lo veremos con el gran Josep Van Rijn, que lo tenía clarísimo, ¿no?, de que todos nacemos con esa sensibilidad. Luego también tenemos las formas de comunicación, es decir, qué instrumentos se pueden utilizan las personas sensitivas, los medium, para poder comunicarse. Como hemos hablado, estaría la escritura automática, como lo estamos viendo ahí, el folio, la mano totalmente, inconscientemente vamos sufriendo mensajes y los vamos plasmando ahí, ¿no? También en este aspecto, no sé si habéis visto el medium Gasparetto, por ejemplo, que es un medium que es pintor, supuestamente entran en él los grandes pintores, como es Rembrandt, Picasso incluso, y sin mirar le pone un lienzo y automáticamente en 5 o 10 minutos reproduce un cuadro exactamente igual que Rembrandt, Picasso, por ejemplo, incluso la firma exactamente igual. Y ahí lo veis, por ejemplo, hay muchos vídeos que podéis verlo, que está automáticamente sin mirar nada y hace cuadros espectaculares, ¿no?, a través de ese trance. Luego tendríamos el tema de la tiptología, como hemos hablado antes, lo que serían las mesas parlantes, a través de golpes. Y, instrumentos tenemos muchísimos, ¿no? Podemos hablar incluso del péndulo. El péndulo también es un instrumento para poder... Es importante, mañana lo dirá Jonathan, ¿no? Ese instrumento, ¿qué es lo que hace? El instrumento no es que tenerle miedo para nada. El instrumento es una manera de nosotros poder controlar esa sensibilidad. Es decir, nosotros preguntamos, y mañana se lo podéis preguntar, ahí dice, constantemente las 24 horas estáis en ese contacto, estáis visualizando todos esos seres, entidades, todo el día, y te dirán que sí, exactamente que sí. Entonces ahí está esa manera de desarrollarlo y de controlarlo, y es a través de instrumentos que podemos decir lo que queramos, una baraja de cartas española, un tarot, un vaso de agua, una bola de cristal, un péndulo. Son instrumentos para nosotros controlar y canalizar esa conexión, es importante. Y sin duda alguna el instrumento estrella para todos, hoy no lo he traído, se me ha olvidado, porque en el momento que me ven entrar con la ouija, ya hay mucha gente que ya el miedo se apodera de la sala totalmente, pero la ouija es otro medio de comunicación, es otro instrumento. Es decir, ¿qué son los instrumentos? Los instrumentos nos obligan a estar concentrados. Una ouija, por ejemplo, estamos hablando que estamos 4, 5, 6 personas, 3, 2... Estamos concentrados en el máster o en el vaso, por ejemplo, y estamos en una concentración. El péndulo estamos igual, estamos concentrados en un objeto para poder desarrollar esa sensibilidad y para poder hacer esa comunicación, ¿no? Para mí la ouija es un instrumento más, como yo digo. Sí, es que es muy peligrosa, puede abrir puertas, efectivamente, puede abrir puertas, pero a ti mismo. Esa puerta tuya, de esa sensibilidad, que no sabes que la tenías, y por ejemplo en una sesión de ouija puedes abrir, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo del wifi, ese wifi que todos tenemos, porque todos tenemos el wifi, de esta sensibilidad, de esta percepción extrasensorial, pero lo tenemos apagado. Y en una misma sesión o en un estado alterado de conciencia podemos activar. Por lo tanto, el peligro no está en la ouija o en el péndulo, por ejemplo, el peligro está en nosotros, que lo estamos utilizando, y la pregunta es si estamos preparados exactamente para poder utilizar este instrumento, ¿no?, que yo creo que es lo principal. A día de hoy no he visto una ouija que se haya partido en dos y haya seccionado a una persona y haya volado, por ejemplo. Yo sí, sí, en las películas, es verdad, sí lo hemos visto, pero físicamente no. Por lo tanto, lo que aquí a lo largo de estos 2 días veremos es esa pregunta. ¿Estamos preparados precisamente para poder enfrentarnos a lo que no conocemos, a ese miedo sobre todo? Y como siempre digo, por ejemplo, son tipos también, mira, aquí os estoy presentando ahora mismo el primer modelo de ouija, llamada Planchet, por el que la creó, y precisamente era eso, era intermedia entre escritura automática y lo que es el tema de lo que es el máster y la ouija, ¿no? Tenemos aquí el bolígrafo, el lápiz, por el cual, si os dais cuenta, y algo muy curioso, todos los instrumentos requieren del contacto nuestro físico. El péndulo tenemos nosotros. El máster mínimo tenemos que estar controlándolo un poco. Las barajas de cartas, por ejemplo, la tenemos en la mano. La bola, cuando la ponemos, estamos nosotros transmitiendo. Es un concepto que quiero que se os quede claro, de que todo puede girar en torno a nosotros mismos. Por lo tanto, yo siempre digo que no existen las casas encantadas. Eso yo siempre lo digo. Existen las personas que estamos ahí, que pasamos en ese momento ahí y que podemos ocasionar que esas otras personas que están en el otro lado, esos otros seres,
se quieran comunicar con nosotros, ¿no? Las casas encantadas en sí, yo creo que no existen, sino solamente eso, ¿no? Esos seres que quieren estar en contacto con nosotros. Bueno, terminado aquí un poquito súper rápido, cosas que veremos mañana tranquilamente y con el tema del espiritismo y lo que es la mediunidad. Hasta ahora vamos a crear una línea súper fina y transparente de lo que es lo espiritual, místico y todo eso para meternos en el lado científico. En el lado científico, ¿qué pasa? Llegan científicos, ya mismo a finales de 1800, y dicen, vale, estamos hablando de unas personas que dicen que son medium, que son transmisoras, son puentes entre ese otro lado y este lado. Vale, muy bien, vamos a llevarlo a nuestro campo, vamos a llevarlo al campo científico, ¿no? Que es lo que sea el origen de lo que es la parapsicología, ¿no? Entonces, hasta aquí ahora mismo todo lo que es lo sobrenatural. Pues no podemos olvidarnos para nada del creador, fundador de lo que es el concepto de la parapsicología, como es el doctor Joseph Van Rijn, que acuñó la palabra que define esa sensibilidad. Para él lo llama PES, P-E-S, esas iniciales cuando la veáis, que son percepción extrasensorial. Él lo tiene clarísimo, después de muchísima experimentación, más de 30 años experimentando con estas personas. Aquí veis, por ejemplo, que está haciendo la experimentación con las famosas cartas Zener. De hecho, estas cartas Zener están en el logotipo nuestro de Parapsicología Nerja, porque es lo fundamental, lo que es la parte científica, en donde el poder darle un resultado científico, una explicación científica, algo que no lo tiene, ¿no? Pues precisamente aquí lo tenemos, y él lo tenía muy claro. Él, después de muchísimo tiempo y de muchísima experimentación, él era tajante. Todos, absolutamente todos, nacemos con esa percepción extrasensorial. Todos nacemos con sensibilidad. Los niños pequeños, son niños pequeños a 4, 5, 6 años que empiezan a hablar con su amigo imaginario. Y ya las madres enseguida están ahí para cortarnos, no, ese niño que está loco, tú hablas solo, vamos a llevar a un psiquiatra, a un psicólogo, porque el niño que está hablando solo, no, el niño está desarrollando esa sensibilidad y realmente está viendo a alguien físicamente y puede hablar y relacionarse con él, ¿no? Ahora nosotros está ese miedo nuestro de los padres de cortarle en seco esa sensibilidad y de que no se desarrolle, ¿no? Y ese niño pequeño, mi hermano, por ejemplo, lo he vivido con él, de estar cogiéndolo en brazos, girarse rápidamente y señalar a alguien como si hubiera alguien y echarle los brazos, o incluso llorar, como si alguien le estuviera haciendo daño o alguien le estuviera asustando, ¿no? Pues precisamente es indagar en eso, ¿no? Decir, ¿qué está pasando aquí? No hay que tener miedo para nada y vamos a intentar darle una explicación. Que es lo que hizo Joseph Van Rijn a través de su asociación, sobre todo dedicada a la parapsicología. Y él lo tenía muy claro. Es decir, ¿cuándo se nos activa esa sensibilidad? Eso es una pregunta, ¿no? Si todos somos sensitivos, ¿quién alguna vez no está estudiando, por ejemplo, en la época de estudiantes que estamos concentrados, estamos estudiando, y de repente sentimos un repelús, ¿no? Como si se nos pone el vello de punta. Incluso intentamos mirar diciendo, si estuviera alguien en la habitación, ¿no? O incluso hubiera pasado alguien por detrás nuestra. O inclusamente soñando, por ejemplo, los sueños es cuando nosotros más estamos en contacto con el otro lado, ¿no? Con esos sueños nos levantamos una mañana con unas ganas de llamar a alguien o de hablar a alguien y recibimos una llamada y es esa persona, o sea, hemos conectado durmiendo con esa persona o nos dan una mala noticia. Hoy he soñado con el abuelo, por ejemplo, que me he levantado incluso mal, llorando, y te llaman a la mañana, el abuelo murió anoche, ¿no? Son cosas que te quedas así, dices, qué casualidad. En esto, señores, no existen las casualidades. En la parapsicología y en este mundo del misterio y de lo inexplicable no existen las casualidades. Estamos aquí o sufrimos las cosas por algo, ¿no? Que eso es lo bonito, tirar de ese hilo, ¿no? Y sobre todo lo que se dio cuenta es que cuando se nos activa esa sensibilidad, cuando vivimos o tenemos un estado alterado de conciencia, un shock traumático, por ejemplo, lo explicará mañana también Miguel Ángel Pertierra, cuando sufrimos un coma, tenemos un accidente, por ejemplo, estamos en coma, y, por ejemplo, volvemos de ese estado inconsciente y podemos tener esa sensibilidad, podemos tenerla activada. Y quién mejor es mañana que nos va a explicar ese estado, de esa experiencia cercana a la muerte, ¿no? Cómo cuando volvemos, cómo se nos puede haber activado eso. Cuando tenemos un shock traumático, hemos perdido a un ser querido, muy cercano, y nos negamos a aceptar lo que se nos ha ido. O simplemente cuando tenemos un golpe fuerte en la cabeza, por ejemplo. O sea, que puede ser cualquier momento en el que nuestro estado, nuestra mente, la gran desconocida de esto, donde gira todo lo que es el tema de la parapsicología,
Exactamente cuando ella dice de activar ese wifi. Entonces, cuando se activa ese wifi es la pregunta, ¿estamos preparados para poder ver o sentir algo que antes no sentíamos? Nosotros nos llegan, por ejemplo, muchísimos casos de chicas, sobre todo adolescentes, 18, 17 años, 15, que empiezan a ver sombras, empiezan a sentir presencia, empiezan a sentir olores, a que no están solas, y ya entra la palabra miedo, ¿no? Y enseguida este piso está embrujado, esta casa está encantada, yo no quiero ir más ahí, y luego siguen en su casa, por ejemplo, vuelven a su casa y siguen presentando y siguen viviendo todos estos fenómenos, ¿no? Entonces, eso, ¿estamos preparados para enfrentarnos a eso que no conocemos? Y viviendo todo esto, exactamente tal y como Josep Van Rijn lo dice, además, incluso mañana Miguel Ángel Pertierra puede incluso explicarlo un poquito mejor. Según Josep Van Rijn, esta percepción extrasensorial, esta sensibilidad, la tenemos incluso ubicada en el cerebro, ¿no? Que es fisiológicamente, que es la glándula pineal, ¿no? Delante del cerebelo. O sea que físicamente tenemos esa glándula que está superactivada con el nacimiento, cuando nacemos, y si no la desarrollamos se va como aletargando, se va como apagando, ¿no? Por lo tanto, para eso que mañana también Jonathan dirá cómo podemos desarrollar y enfrentarnos a estas personas que de primera se encuentran con algo que no conocen y el miedo les está apoderando, incluso pueden hacer cosas como un suicidio, incluso, porque no estamos preparados. Ese es el miedo, el no estar preparados para vivir todo esto. Es el miedo de la ouija, por ejemplo, es lo que estábamos hablando. Una ouija te puede decir, pues efectivamente mañana Enrique dirá exactamente con quién somos los que nos estamos contactando a través de una ouija, por ejemplo, o un péndulo, y a través que digan, pues si quieres, ¿dónde estás? Si quieres conocerme, suicídate o tírate por el balcón que estaré contigo. Pues esa persona no está preparada y se tira por ese balcón y ya dice, no, la ouija ha matado, no. Esa persona no estaba preparada para poder enfrentarse a lo que no conocía y el miedo ha hecho que se tire por un balcón, ¿no? Ese es el miedo y lo que tenemos que estar muy pendientes de esto. Pues según lo que es Josep Van Rijn, el concepto real de parapsicología es el que tenemos aquí, que lo podemos leer, que dice, este es el concepto oficial de la palabra parapsicología. Aparentes anomalías del comportamiento y la experiencia que existen junto o al margen de los mecanismos explicativos actualmente conocidos que dan cuenta del flujo de información e influencia entre organismo y entorno y entre organismo y organismo. Está clarísimo, ¿no? O sea, con esto ya sabemos exactamente qué es la parapsicología. Pues es muy fácil. El significado de esto es esa capacidad que tiene una persona para emitir o recibir información o incluso de mover un objeto sin ningún instrumento de por medio. Eso es el resumen de lo que es este concepto de parapsicología. Así de fácil. Según la parapsicología, todo gira en torno a nosotros. Lo hablaba con Miguel Ángel en su programa en la Rueda del Misterio, que tuve el honor de estar con él también echando una charlita como aquí de 1 hora. Y decíamos, es que la parapsicología dicen que el misterio puede ser... No, es que el misterio es esto. ¿Somos nosotros? La pregunta es, ¿somos nosotros los que movemos todo esto? ¿Somos nosotros los que dejamos, mañana o esta noche lo dirá Pedro también, quiénes son los que quedan recogidas esas psicofonías, esas parafonías, ¿no? ¿Quiénes son los que se intentan comunicar con nosotros? ¿Qué hay en ese otro lado? ¿Somos nosotros mismos que dejamos esos mensajes? ¿Realmente son seres queridos, familiares que ya no están aquí? Sea lo que sea, ese es el misterio de esto, ¿no? O sea, podemos hablar de lo que queramos. Unos pueden decir que somos nosotros mismos, otros pueden decir que efectivamente son seres fallecidos, podemos decir, o seres extraterrestres incluso, que se pueden comunicar con nosotros. No tienen por qué ser personas así físicamente como nosotros, ¿no? Que se ha dado el caso también, ¿no? Pero yo creo que esta es la pregunta bonita de esto, ¿no? Por lo que estamos tantas personas en esto intentando indagar, ¿no? ¿Qué es lo que, esos mensajes, qué es lo que hay ahí? ¿Qué es lo que...? Porque normalmente uno ya muere, desgraciadamente no nos puede exactamente decir lo que ha sucedido, ¿no? Simplemente a través de las parafonías, por ejemplo, que luego veremos con Pedro, ¿no? Algo material, personas así que no tenemos desarrollado esa sensibilidad que necesitamos de aparataje, que eso es lo interesante, ¿no? Que estando allí solos pones un magnetofón, lo mismo ahora mismo estamos grabando aquí y me pueden estar, ¿qué es lo que sucede? Pueden estar contestando, incluso interactuando, porque una cosa que yo tengo muy claro es el más allá. El más allá no está muy lejos, ni un túnel muy lejano, al fondo una luz, no. El más allá está aquí, con nosotros, ahora mismo, entre nosotros, en otro plano que no podemos ver, y no significa que no exista porque no podamos verlo, pero
Cuando haces una parafonía, por ejemplo, es lo más curioso cuando entras en algún sitio y te están respondiendo, están interactuando contigo y de hecho recogen por ejemplo, ahora mismo estoy hablando y un poco retumba por el tema de la sala, o estamos en una cripta, o estamos en una iglesia, o estamos en un lugar, y esos seres nos responden y están en ese mismo entorno, o sea, ese mismo eco, ese mismo lugar, es como si estuvieran allí y en ese momento, ¿no?, interactuando. Por lo tanto, todo gira en torno a nosotros, en esa sensibilidad, en esa percepción extrasensorial que normalmente, oficialmente, la parapsicología recoge, ¿no? Principalmente, y no nos estamos inventando nada. Una de las grandes preguntas y una de las grandes luchas que hay en España es ¿por qué no se puede estudiar parapsicología en la facultad? En una facultad, dentro de la rama de la psicología, ¿no? Para mí es una de las grandes preguntas. Yo siempre pregunto a los grandes maestros y me dicen lo mismo. Dicen, si quizás porque no estamos preparados, no hay nadie preparado para poder enfrentarse a lo que es la parapsicología, porque no nos estamos inventando nada. O sea, realmente, señores, la UNESCO, que es la que reconoce toda la nomenclatura de todos los estudios, donde tenemos ciencia, física, lengua, demografía, historia, pues aquí tenemos en el apartado 61 tenemos la psicología, y dentro de psicología, donde se estudia patología, psicología del niño, psicología experimental, pues señores, aquí tenemos en el apartado 61.10, queda recogida la parapsicología como uno de los estudios de la psicología, y estamos hablando de la UNESCO, no estamos hablando de un hechicero en mitad de un monte que inventó todos estos términos, para nada. Y dentro de la parapsicología tenemos lo que hemos hablado hoy aquí, la percepción extrasensorial, la hipnosis, que incluso puede hablar un poquito también Manuel Estrada de esto, y otra sin especificar, que es todo eso que no puede dar una explicación la ciencia, es donde entraría ese gran cajón desastre, ¿no? Por lo tanto, señores, estamos aquí, estamos hablando de que la UNESCO, donde se recogen todas las nomenclaturas, lo reconoce, el tema de la parapsicología. ¿Por qué no se estudia en España? Yo le preguntaba a la gran Paloma Navarrete, que estuvo en el programa con nosotros, yo esta pregunta me la hago a los grandes también, a personas que digan toda su vida a esto. Miguel Ángel también podía dar su opinión personal también como médico, que es de por qué no se puede estudiar esto en una facultad, sin ir más lejos, en Málaga. Enrique Muñoz, que lo puede comentar mañana, iba a hacer una presentación de vida después de la muerte sobre parapsicología en la Facultad de Psicología de Málaga. Estaban todos los carteles ya puestos por toda Málaga, y 2 días antes el decano o el rector se enteraría de que iban a hablar sobre fantasmas y muertos en su facultad, y era hablar de parapsicología, y le cancelaron el evento 2 días antes, en un Málaga. O sea, es lo que hablábamos al principio de esas puertas que se nos cierran, esos portazos de personas que no tienen esa amplitud de mira y que no saben exactamente de qué vamos a hablar, ¿no? Que no están como vosotros aquí para un poco informarse de qué es todo esto, ¿no? Que no es lo que vemos en la televisión, y sobre todo no es lo que realmente creemos que es, para nada, absolutamente. Simplemente es eso, esas capacidades que tenemos para recibir información o transmitirla, o incluso de mover un objeto. Simplemente es eso, y el desarrollarlo. Para mí todo esto es lo que finalmente hacemos nosotros en el taller de parapsicología durante todo un año. O sea, no es una charla aquí de 45 minutos, no podemos estar. Ahora mismo es un resumen grande, y como he dicho, estas 2 jornadas, de hecho os felicito por los que estáis aquí estos 2 días, porque yo creo que mañana a última hora tendréis un gran conocimiento de todo lo que es esto, y todas estas personas que estaban en este cartel, a través de su aportación, podréis un poco, sobre todo lo que dije al principio, quitaros ese miedo que nos hace bloquearnos. Para mí la palabra miedo es fundamental, porque sobre todo es lo que nos bloquea, lo que no nos hace continuar y desarrollar todo esto, y sobre todo investigarlo, ¿no? Y dentro de la parapsicología, un poco lo divide en 2 tipos lo puede dividir en 2 grandes grupos, lo que son los fenómenos psi-gamma o los ESP, que incluyen los fenómenos o procesos en los que el individuo parece obtener información, es lo que estábamos hablando, sobre los contenidos mentales subjetivos de otro individuo, por ejemplo, transmisión mental de mensajes. Por eso hay mucha experimentación, como el proyecto Ganfeld también. Podemos hablar un día de parapsicología científica solamente, lo que realmente la parapsicología une en un laboratorio con personas que son sensitivas para poder dar una explicación, sobre todo, y sobre todo eso, cómo reciben esa información, cómo emitirla,
lo que la parapsicología llama telepatía, clarividencia y precognición. Estas son dos palabras, estas tres palabras, las que están metidas en este tipo de nomenclatura, en este apartado, y lo divide también en fenómenos psi-kappa. Los fenómenos psi-kappa son los fenómenos en los que el individuo parece influir en los objetos físicos inconscientemente, es decir, el movimiento de objetos. Para ello, como siempre, como he dicho siempre al principio, todos os estáis dando cuenta que todo gira en torno a nosotros, todo gira en torno al ser humano, la mente, la gran desconocida. O sea, creo que no utilizamos una mínima parte de todo lo que nosotros podemos experimentar, de todo lo que nosotros podemos alcanzar. Esas personas que tienen esa sensibilidad tan acentuada y tan desarrollada, como Jonathan, por ejemplo, mañana podréis verlo, para mí es algo, para algunos es una carga muy grande, ¿no? Pero para otros es una manera de ayudar, porque nosotros somos un equipo de investigación y lo que nosotros podemos hacer no es solamente ir con grabadoras, aparatos a un lugar donde supuestamente ha ocurrido algo, en plan grabar, escuchar, irnos a otro sitio y grabar. No, es un desarrollo, todo esto conlleva algo, todo está girando en torno a las personas, tanto a nosotros como a esas personas que siguen estando ahí y por alguna razón quieren estar en contacto con nosotros, porque no se les olviden, porque les quedó algo pendiente. Y me estoy centrando ya en personas que ya no están con nosotros, en personas fallecidas, por ejemplo, ¿no? Que ya digo, puede ser otro tipo de seres, otro tipo de energía, por ejemplo, que estamos en contacto con ellos. Y no quedarnos solamente ahí. Un gran equipo de investigación debe llevar a una persona sensitiva de grado alto y, sobre todo, esa captación de mensajes que quedan reflejados en esa grabadora. Están pidiendo ayuda, están pidiendo simplemente que se les reconozca, que están ahí. Y intentar ayudar hasta el final. ¿Cómo? Tirando de esa historia, saber quiénes son, por qué siguen estando ahí. Y a través de los medios, a través de personas que pueden ayudarlos y entablar conversaciones con ellos, ayudarles. Una pregunta que siempre nos hacemos todos es, cuando morimos, toda la gente, los familiares que nos mueren, ¿están siempre todos con todos nosotros? ¿Cada uno vamos con todo un elenco de todos los familiares? No. ¿Quiénes son los que realmente se quedan o siguen estando ahí, en ese otro lado? Los que le ha quedado algo pendiente, los que simplemente están ahí para ayudarnos. Yo creo que muchas veces decimos, me va todo muy bien, estoy por aquí, qué coincidencia, que me va todo perfecto, ¿no? Quizás porque alguien nos está guiando inconscientemente que no sabemos, o también se quedan por algo terrenal, o sea, están afianzados y se agarran a lo físico. Esta es mi casa, este es mi coche, hay gente que está entrando en mi casa. Ahora la casa, por ejemplo, puede ser un pub o puede ser, no sé, una droguería, una farmacia, pero ellos siguen viendo su casa, entonces no dicen, ¿por qué hay tanta gente aquí que yo no conozco, ¿no? Y simplemente es eso, ¿no? No tiene por qué, nos ubicamos con casas encantadas, en ruinas, en cementerios, para nada. Cualquier lugar puede haber alguien que antes, realmente lo bonito de esto es tirar de esa historia de ellos, ¿no? Yo soy licenciado en Historia del Arte, yo no soy psicólogo, pero a mí me gusta mucho tirar de esa historia. Para mí una investigación 100% es estudiarlo, o sea, recordarlos, quiénes eran, por qué están ahí, cuál es su historia de esas personas, tirar del hilo y ayudarlos. Esa es una investigación al completo. Por supuesto, y contaremos con Costa Insólita también y con el grupo Hécate, los organizadores de esto, de cómo es una investigación, ¿no? Todo lo que estoy hablando así rápido es cómo se investiga, cómo se realiza una investigación, y hoy veréis resultados físicos, ¿no? Bueno, y con Gran Pedro veréis esos mensajes interactuando, o sea, este es el misterio, Señor, o sea, esto es, sin más, siguen siendo personas que están ahí, siguen siendo, que han estado como ahora nosotros aquí, pero que están en otro lado, y la pregunta que yo me hago, ¿quiénes son los investigados? ¿Lo mismo ellos están investigándonos a nosotros y nosotros estamos investigándolos a ellos? O sea, es que todo es una pregunta que dejamos ahí siempre, pero sobre todo, lo más importante es eso, ¿no? Quitarnos ese miedo, quitarnos ese velo, resetearnos completamente de todo lo que tenemos preestablecido, y un poco con esta charlita rápida que yo he estado aquí con vosotros, un poco haceros, para mí esta charla ha sido como el avance de todo lo que vais a ver en estos 2 días, puesto que vaya a desarrollar todos estos puntos, pero sobre todo que os quede claro por mi parte lo que es la parapsicología, ¿no? Que creo que lo hemos visto, ¿no? Que todos somos sensitivos, que todos tenemos esa percepción extrasensorial. Otros fenómenos que estudia también la parapsicología, como vemos aquí, experiencias cercanas a la muerte, experiencias fuera del cuerpo,
las apariciones, casas encantadas, poltergeist, reencarnación, o sea, todos estos fenómenos que la ciencia no le puede dar ninguna contestación, yo creo que están ahí, ¿no?, recogidos en la parapsicología. Por lo tanto, para finalizar mi charla, simplemente quiero que os quedéis con unos conceptos muy claros, y es que todos somos sensitivos, todos en un momento dado podemos empezar a sentir y podemos empezar a entablar esa comunicación con ese otro lado, con esa otra dimensión, como queramos llamarlo, y sobre todo de deciros, por lo menos a los que estamos aquí, sentirnos agraciados por decir, yo ya estaré preparado, porque por lo menos me puede sonar algo, incluso puedo ayudar, ¿no? No es solamente que vea una sombra y me asuste y me vaya al salón y no quiera salir o me cambie de casa y me mude, ¿no? Simplemente que podamos enfrentarnos a todos estos misterios, a todo esto que es lo desconocido. Cuando nos metemos mucho más dentro, en profundidad, a través de equipos de investigación, nunca dejamos de sorprendernos, o sea, nunca dejamos de sorprendernos con esto. Yo creo que Pedro puede comentarlo luego, después de tantísimos años, cuando vamos a algún sitio a experimentar como si fuera el primer día, porque para nosotros es a quién podemos ayudar ahora, quiénes son los que siguen estando aquí, por qué. Yo creo que esa es la finalidad de todos estos grupos de investigación con los que nos estamos moviendo. Previamente nos hemos informado, como estáis haciendo aquí, de todo lo que es la parapsicología, que yo creo que es lo principal. Y como he dicho al principio, un poco para finalizar, una frase que para mí es un poco lo que tenemos que quedarnos también, ¿no? El tema de la muerte. Esa muerte como el final, esa muerte cuando un ser querido se nos va y esa imagen que es que nos quedamos con esa imagen, enterrándola, ese ruido de ese féretro entrando en ese nicho, ¿no?, que es súper frío, vamos, yo lo he vivido muchas veces con muchos familiares, esa lápida cuando están echando la escayola, ¿no?, y decir, ahí está, no, para nada. Yo una de las frases que yo digo siempre es, no nos busquéis donde no podéis encontrarnos, ¿no? Voy al cementerio a hablar con mi abuelo, ¿por qué? Si a lo mejor está contigo, al lado, todo el día contigo, y simplemente es recordarlo, sobre todo, simplemente, o sea, él a lo mejor está contigo por eso mismo, o lo estamos reteniendo porque estamos todo el día llorándoles, todo el día, ¿por qué te has ido? ¿Por qué me has dejado? ¿Por qué te has ido? Ellos no ya lo explicará también Jonathan mañana, ¿no?, en esa fase de cuando es ese familiar, ¿no?, que dicen, ¿cómo voy a irme si te veo fatal, si estás muy mal, ¿no? Entonces nosotros mismos los estamos reteniendo, ¿no? Pues para mí una de las frases con las que yo quiero que, en mi humilde opinión, espero que haya llegado un poquito claro todo esto, una de las frases que yo siempre digo para finalizar, que la muerte no existe, las personas solo mueren cuando las olvidan. Yo creo que cuando olvidamos a alguien es cuando realmente ha muerto, ¿no? Cuando ya no lo recordamos, para mí esa es la verdadera muerte y la única muerte que existe, ¿no? Por mi parte, daros las gracias por estar aquí. Estoy a vuestra entera disposición hoy y mañana, que estaré con vosotros. Si luego queréis comentar algo a nivel personal, de grupito, de la charla, de la unión esa, porque hoy entramos desconocidos y lo que queremos también es que el mañana domingo seamos 100, 200 personas, amigos y compañeros del misterio, ¿no? Pues por mi parte, muchísimas gracias y muchas gracias.